Nuestra economía no ha parado de crecer desde hace 15 años. Esto ha propiciado las condiciones necesarias para sacar a cerca de 1 millón de uruguayos de la pobreza, reducir los niveles de desigualdad y de concentración de ingresos y además desplegar una potente agenda de derechos. Este círculo virtuoso reafirma el rumbo a seguir. El verdadero desarrollo, el que puede sostenerse en el largo plazo, solo es posible si combina equidad y crecimiento. Y en este periodo, este crecimiento económico ha sido acompañado con una mejor distribución de la riqueza. El gobierno hace el mayor esfuerzo para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Para ello, es un requisito imprescindible la provisión de bienes y servicios públicos de calidad y además que tengan carácter universal. En un contexto de incertidumbre internacional y regional como el que vivimos, resulta clave mantener un rumbo firme. Todos los sectores productivos juegan un papel fundamental, dentro de los cuales la cadena agroindustrial ocupa un rol central. Desde fines del 2014, los precios internacionales de muchos productos agropecuarios han revertido los niveles excepcionalmente altos, lo que afectó la rentabilidad, obviamente, de las empresas. El gobierno sigue este proceso con atención y trabaja cada día para minimizar el efecto de esos ciclos negativos de los precios. El sector agropecuario ha experimentado cambios profundos porque los productores se modernizaron e invirtieron como nunca antes. Además, incorporaron tecnología, asumieron riesgos, etc. Pero también porque el Estado, a través de sus políticas públicas, ha contribuido a dinamizar al sector. La certificación e implementación de los más altos estándares sanitarios, el manejo responsable de la política macroeconómica, junto con políticas para favorecer la inversión y la competitividad, han brindado el marco de estabilidad y previsibilidad imprescindible para llevar adelante este proceso. Y como consecuencia, varios sectores se encuentran en niveles elevados de productividad, mejoras que se han reflejado en la valorización de la tierra, entre otros. La calidad de vida de todos los habitantes de la campaña también mejoró. El porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza en el medio rural, vean, pasó de un 16% en el 2006 al 2,1% en el 2016. El desarrollo de la red de protección social, las políticas salariales y la ley de 8 horas en el medio rural han permitido una mejora importantísima en la realidad de los habitantes de la campaña. Hoy, los trabajadores rurales tienen mejores salarios y una mayor protección de sus derechos laborales. Tienen cobertura de salud para ellos y su familia, mejor acceso a la educación para sus hijos y también mayor disponibilidad de servicios básicos y de esparcimiento. En términos de seguridad social, lo volcado en el sector agropecuario es más de 3 veces lo que recauda. En materia de salud, el Estado volcó al sector el doble de lo que recibió. En resumen, el Estado uruguayo dedica recursos por más del 7% del PBI, el Producto Bruto Interno Agropecuario, para apoyar al sector, lo que implica un costo cercano a la carga tributaria que tiene. Desde hace décadas, el sector agropecuario tiene un tratamiento tributario más favorable que el régimen general, especialmente para productores chicos y medianos, buscando favorecer su competitividad, que es uno de los puntales de la inserción internacional del Uruguay. Por el diseño del IMEVA y del IVA en el sector agropecuario, la mitad de los productores no son contribuyentes directos de la DGI. El único tributo que grava su producción es el IVA contenido en sus insumos, que están exonerados de ese impuesto en casi todos los casos. Los productores agropecuarios pequeños y medianos también tienen un tratamiento favorable para el pago del impuesto de primaria y del impuesto al patrimonio. En aquellos casos que sí son contribuyentes directos de la DGI, el 75% está gravado únicamente por el impuesto a las enajenaciones de productos agropecuarios, el IMEVA, y por tanto pagan un porcentaje de sus ventas que va del 0% al 2,5%, dependiendo, lógicamente, del producto. Buscando potenciar el sector, el Estado invirtió en varias políticas públicas proactivas. Vean,
El Uruguay es el único país del mundo donde la trazabilidad es obligatoria para todo el rodeo vacuno, lo que abrió los mercados más rentables a nuestra producción. Para esto, el Estado invierte por año 12,5 millones de dólares. Desde el año 2003, Uruguay está calificado como país libre de aftosa con vacunación. En el 2017, el Estado invirtió 13 millones de dólares para la compra de vacunas distribuidas gratuitamente a los productores. La Dirección General de Desarrollo Rural apoyó con 40 millones de dólares a los productores de menor escala para aumentar la productividad. Se creó un fondo agropecuario de emergencia que destinó a la fecha cerca de 16 millones de dólares para enfrentar emergencias como, por ejemplo, sequías e inundaciones. El impulso al uso responsable y sostenible del suelo es también otra prioridad. Para evitar la pérdida de este recurso, por ejemplo por erosión, se han puesto en marcha más de 15.000 planes de uso y manejo, es decir, el 88% de la superficie plantada. El gobierno promulgó la ley de riego que permitirá un uso más eficiente de un recurso absolutamente vital. Se han apoyado proyectos de riego asociativo a más de 750 productores con 3 millones de dólares. Además, 400 productores fueron respaldados por el Ministerio de Ganadería con 2 millones de dólares que acompañaron la inversión privada por un mismo monto. En lo que refiere a la inocuidad alimentaria, se creó en el año 2015, dentro del Ministerio de Ganadería, la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria para fortalecer las acciones que se venían desarrollando ya en la materia. Los productores de frutas, de verduras, de hortalizas, aves y apicultores hoy cuentan con un seguro subsidiado contra eventos climáticos que, obviamente, varía según el tamaño de su producción. Actualmente abarca al 80% del sector frutícola y al 50% del sector hortícola. Se creó un sistema integral para la promoción de inversiones que en este periodo se utilizó como nunca antes en la historia. Para el sector agropecuario, desde el año 2008, se han promovido 727 proyectos. Son más de 1.000 millones de dólares que impactan en la productividad del sector y además en su capacidad de posicionarse en los primeros niveles del mundo. Las acciones de la Cancillería y las misiones oficiales encabezadas por el propio presidente propiciaron la apertura de nuevos mercados que también han incrementado notablemente y de modo prácticamente ininterrumpido las exportaciones. Y esto incluye un trabajo intenso para resolver, por ejemplo, habilitaciones sanitarias. Se duplicó la cantidad de mercados abiertos a las exportaciones de carne bovina de unos 60 en el año 2005 a más de 120 mercados el año pasado, en el 2017. En el 2005, solo 16 empresas estaban habilitadas para exportar soja a China. El año pasado, en el 2017, estaban habilitadas 46. En lo que refiere a las políticas de desarrollo rural y descentralización, desde el 2005 se priorizó la política de acceso a la tierra para los productores familiares y asalariados rurales. ¿Cómo? A través del Instituto de Colonización, con dos principios claros: incorporar tierras a este instituto e instrumentar formas transparentes y justas para su acceso. Desde el año 2005 se incorporaron más de 118.000 hectáreas a colonización, lo que implicó una inversión de más de 300 millones de dólares que, escuche bien, benefició a más de 3.000 familias. Esto implicó obviamente un cambio político decidido si se considera que desde la recuperación democrática hasta el 2004 se habían adquirido menos de 30.000 hectáreas. Actualmente hay más de 5.200 familias colonas y más de 3.500 unidades económicas productivas. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, junto con los gobiernos departamentales, destinan programas y recursos al desarrollo del medio rural y también a las pequeñas localidades. Para ello, entre el 2004 y el 2016
se incrementaron un 125% los recursos transferidos a los gobiernos departamentales, alcanzando así los 15.547 millones de pesos. En esta línea de apoyos, el Gobierno Nacional impulsa particularmente programas claves, como por ejemplo el Fondo de Desarrollo del Interior, que financió proyectos por más de 1.340 millones de pesos en el año 2017, de los cuales el 74% se destinó a infraestructuras. A este fondo se suma el programa de caminería rural, que destinó el año pasado, solo el año pasado, más de 1.000 millones de pesos en más de 10.500 kilómetros de caminos. Sumamos el alumbrado público, si hablamos del alumbrado público y la electrificación rural, que significaron recursos por unos 500 millones de pesos en el año 2017. En materia educativa, la Universidad de la República se ha descentralizado, lo ha hecho mediante la creación de 2 centros universitarios regionales que cuentan con carreras propias y con docentes radicados. Entre el 2007 y el 2016, la oferta académica para el interior pasó, escuche esta cifra, de 41 a 81 carreras, y el ingreso de estudiantes provenientes de esa zona creció a un promedio anual del 14%. Vean, mientras en Montevideo fue del 3%. La expansión de la educación terciaria en el interior se reforzó con la presencia de la UTEC, con 3 institutos tecnológicos regionales en 6 establecimientos educativos donde se ofrecen 11 carreras, muchas de las cuales corresponden a las necesidades del sector productivo. Conocemos la realidad agropecuaria y entendemos que es clave para el desarrollo del país. Por eso, el Estado implementa políticas públicas que consolidan los cambios estructurales que han permitido este crecimiento del sector. El gobierno siempre está abierto al diálogo con la ciudadanía y ante los planteos recibidos de parte del sector agropecuario, responde en los temas que le compete, con datos objetivos para darle la mayor seriedad y transparencia a un tema que entiende trascendente. Surge evidente que estos planteos están en sintonía con las acciones que el gobierno viene desarrollando en estas áreas. En ese sentido, desde el año 2015, se limitó el ingreso de personal a la administración con el objetivo de llenar solo 2 de cada 3 vacantes generadas por retiros. Como resultado de esto, en los últimos 2 años, disminuyeron aproximadamente 2.000 vínculos laborales en las empresas públicas. Por otra parte, fueron priorizados los vínculos en áreas que obviamente son estratégicas para el desarrollo del país, como lo son la educación, la salud y la seguridad. En paralelo, han disminuido los vínculos en el Estado en áreas no estratégicas. En lo que refiere, por ejemplo, a los viáticos, este gobierno redujo a la mitad los viajes oficiales entre los años 2014 y 2017. Además, el año pasado se promulgó el decreto que obliga a los cargos jerárquicos a rendir cuentas de toda misión oficial y a devolver los viáticos sobrantes. Esto permite mayores controles y reglas claras para su devolución. Respecto al gasto del Estado, a los gastos del Estado en publicidad, vean, se han realizado significativos esfuerzos por racionalizarlo y limitarlo a campañas de información pública y a empresas públicas que se encuentran en competencia. De hecho, en el 2016 se redujo más del 30% la publicidad oficial con respecto al promedio anual del periodo anterior. Esta reducción se dio de manera generalizada tanto en la administración central como en las empresas públicas. Actualmente hay una flota oficial, una flota de vehículos oficiales compuesta de 14.770 unidades, lo que representa el 0,61% del parque vehicular uruguayo. Se implementó además un sistema electrónico que permite controlar en tiempo real los recorridos y el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal. Gran parte de la flota, obvio,
se utiliza para brindar a la población servicios básicos e imprescindibles, como por ejemplo la seguridad. Al cierre del 2017, casi la totalidad de la flota oficial está registrada, se encuentra registrada. El cambio ha producido un ahorro de al menos 15% en el consumo de combustible. Acerca de aprobar una ley fiscal, el país ya cuenta, desde el año 2006, con la Ley 17.947, que fija un tope al endeudamiento neto para el sector público consolidado, que se ha perfeccionado con el tiempo mediante la conversión de dólares a unidades indexadas. Y dicho tope incluye todas las fuentes de financiamiento posibles. Fijar ese tope equivale a establecer un compromiso sobre el resultado global del sector público, lo que contribuye a la sostenibilidad de la deuda y permite, al mismo tiempo, suficiente flexibilidad para acomodar las fluctuaciones de la economía. La alternativa de mantener siempre un resultado fiscal donde se gasta lo que ingresa sería altamente procíclica, ya que implicaría ajustes fiscales en recesiones y no crea incentivos a ahorrar durante la fase expansiva de ese ciclo. La responsabilidad del gobierno en el manejo de la política fiscal es reconocida por un amplio conjunto de actores, tanto a nivel local como internacional. Y de esto todos estamos en conocimiento. En la actualidad, todas las calificadoras de riesgo asignan a la deuda pública uruguaya la categoría de grado inversor. Y tres de ellas, en un hecho sin precedentes en la historia del país, nos han categorizado por encima del escalón mínimo, lo que equivale a decir que está considerada de alta calidad. Obviamente, siempre hay espacio para mejorar la gestión de los recursos y para avanzar en políticas públicas de mejor calidad, más eficientes, más efectivas, y el gobierno trabaja en la mejora de la gestión. Desde el año 2015, el gobierno central redirigió los recursos ahorrados en todos los ministerios hacia áreas prioritarias y se redujeron al mínimo los ajustes de gastos de funcionamiento. En el caso de las empresas públicas, se han establecido compromisos de gestión que alientan la mejora permanente en el desempeño, en un ambiente de gestión por resultados y además en rendición de cuentas. El objetivo principal de estos compromisos es promover la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos, incorporándose también medidas de racionalización del gasto. En lo que refiere a los costos de la energía, aumentó la cobertura de la electrificación rural a un precio unificado en todo el país. Esto permitió mejorar la calidad de vida y el trabajo de los habitantes de la campaña, pero además facilita su asentamiento y brinda la infraestructura energética necesaria para que productores industriales puedan desarrollar sus actividades con la tecnología adecuada. Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina. Tiene una tasa de electrificación que llega al 99,7%. En lo que respecta a las tarifas eléctricas para los sectores industriales, los estudios técnicos muestran que las tarifas de UTE se encuentran en el entorno de los valores promedios de Chile y Brasil. No obstante, existe un marco de trabajo técnico y coordinado, permanente, para ofrecer alternativas más adecuadas a los consumidores y para que los cambios en la matriz energética se transfieran a la producción, como, por ejemplo, descuentos comerciales a los grandes consumidores que modulen su producción para utilizar energía en los horarios en los que cuesta menos producirla, descuentos a industrias electrointensivas o el nuevo pliego tarifario para consumo no residencial en baja tensión. Esto se denomina tarifa general hora estacional. En lo que refiere a la política de combustibles, en los últimos 5 años el precio del gasoil en nuestro país se abarató en términos relativos, tanto con Brasil como con Argentina, aunque ciertamente aún permanece en niveles más altos que en ambos países. El gobierno es consciente de la relevancia que tiene el gasoil como insumo de sector productivo y, por eso,
ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años para lograr un abaratamiento relativo de su tarifa. Es así que los ajustes de precios recientes han implicado que el gasoil aumente menos que la gasolina, lo cual se evidenció con claridad en junio del año pasado, en junio del 2017, cuando el gasoil se redujo un 8%, mientras que la gasolina permaneció constante. Y además, en enero de este año, el gasoil aumentó un 4,9%, mientras que la gasolina lo hizo en un 9,8%. Las inversiones, el crecimiento, el mayor nivel de vida, nada de esto hubiera sido posible sin una política macroeconómica ordenada. Veamos. Desde el año 2002, nuestro país cuenta con un régimen de tipo de cambio flexible, lo que permite absorber mejor los vaivenes de la economía internacional que naturalmente existen para una economía pequeña y abierta como la nuestra. El Banco Central del Uruguay interviene ocasionalmente para evitar fluctuaciones bruscas en la cotización de la moneda. Por ejemplo, desde el 15 de diciembre, esta entidad compró 922 millones de dólares para evitar una caída del tipo de cambio que pudiera afectar a la economía real. La caída reciente de la cotización del dólar no es exclusiva de Uruguay. El incremento de tasas de interés en los Estados Unidos se presenta a un ritmo más gradual que lo esperado, lo que obviamente genera una apreciación de casi todas las monedas con relación al dólar. Se ha argumentado que existe en nuestro país atraso cambiario. Sin embargo, un fuerte atraso cambiario no es compatible ni con el régimen de libre flotación que existe, ni con lo que observa en las cifras comerciales del país. El último dato arroja un superávit del 2,3% del Producto Bruto Interno del saldo en cuenta corriente. Un deterioro generalizado de la competitividad no es compatible con este escenario. El gobierno ha tenido una actitud proactiva y abierta para el trabajo conjunto con los productores que encuentren soluciones a sus problemas. Como consecuencia de las dificultades coyunturales que hoy enfrentan algunos de los sectores, se entendió oportuno atenderlas de forma inmediata y además a través de instrumentos específicos, por ejemplo, con el esfuerzo que ello implica. Como resultado del último mes de trabajo con los diferentes sectores y actores del rubro agropecuario, el gobierno decidió implementar varias medidas. Las siguientes 7 medidas adicionales. Veamos. La primera, fondos arroceros y lecheros. El gobierno fortaleció el fondo arrocero con una 4ª edición de esta herramienta por 60 millones de dólares que beneficiará a 560 productores. Para el sector lácteo, en el año 2015 se creó el tercer fideicomiso lechero por casi 79 millones de dólares, financiado por los productores en función de los litros remitidos a plantas industrializadoras. Fondo de garantías para el sector lácteo, otra de las medidas, creado para brindar garantías que faciliten la reestructuración del endeudamiento del sector con instituciones financieras, con las industrias lácteas y con proveedores de bienes y servicios. También se podrán acceder a garantías para préstamos para la reconversión tecnológica y además políticas para enfrentar los ciclos económicos adversos. Se aprobaron rebajas de tarifa eléctrica que implicaron un costo fiscal de casi 5 millones de dólares. Devolución del IVA al gasoil para pequeños productores. A partir de marzo se establecerá un mecanismo de devolución del IVA del gasoil consumido por los productores lecheros, arroceros y hortifrutícolas que aportan por IMEVA. La medida alcanzará a 9 de cada 10 productores de estos rubros, que verán una rebaja efectiva del 18% en el costo del gasoil. ¿Qué más? Se estableció la exoneración del 18% en la contribución inmobiliaria rural, más de un 10% de descuento adicional para los productores con una superficie menor a las 1.000 hectáreas, que se beneficiarán
Con estas medidas uno entiende que deben estar más o menos en el orden del 91% del total de las explotaciones rurales. ¿Qué más? Congelación del pago de renta para productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización. Compras de ración o concentrados a productores ganaderos afectados por la sequía. Ustedes habrán advertido que el Gobierno Nacional no ha mirado para el costado en todos estos temas. El Gobierno reafirma de esta forma el compromiso por continuar apostando por las mesas de diálogo que ya se encuentran en funcionamiento. Porque saben que solamente unidos podemos construir un país para todos, un futuro próspero, más justo y más solidario. Una democracia plantea que todos podemos expresarnos, todos podemos marcar nuestras diferencias y también, sin lugar a dudas, construir acuerdos y consensos.